Este es mi monociclo eléctrico a quien bauticé como Hodor. En él recorro a mi queridísimo país Argentina, conociendo cada rincón posible, aprendiendo de la gente local y sobre todo disfrutando de lo hermosa que es mi patria. Acompáñame en este documental en 4 partes sobre la increíble villa fantasma llamada Epecuén, nuestra propia Atlántida, y aprendamos juntos sobre su época de gloria, los errores cometidos y su evitable final. Para llegar a Epecuén planifiqué un viaje de 3 días que luego se convertirían en 4. Ya van a ver por qué. Villa Epecuén se encuentra a unos 540 kilómetros de la capital de Buenos Aires, donde resido. Hodor es capaz de darme una autonomía de unos 250 kilómetros por día si las condiciones son ideales, por lo que debía dividir el trayecto entonces en 3 etapas. Mi primera parada sería en Saladillo, la segunda en San Carlos de Bolívar y la tercera y última en Carué, ubicada a 7 kilómetros de Villa Epecuén y donde sentaría base para filmar el documental. Vamos a ver entonces cómo nos fue en este primer día de viaje camino a Saladillo, provincia de Buenos Aires. Partí por la madrugada para evitar el grueso del tránsito en la ruta que inevitablemente tendría que tomar a partir de la localidad de Cañuelas. Mi única duda sería si encontraría la ruta inundada o no, por las constantes lluvias de los días anteriores. Bueno, decididamente tenemos que agarrar ahora sí autopista. Creo que voy por el camino correcto. Buen día, buen día. Recorrimos unos 81 kilómetros, estamos en la Action de Cañuelas, tomando un cafecito, cargando a Hodor, ahora se los voy a enfocar un poquito, que está al 70%, rindió un poquito menos de lo esperado, pero bueno, ahora vamos a seguir camino hacia Lobos y después seguir recorriendo. Como pudieron ver, la colectora estaba en muy mal estado, estaba muy inundada, así que no nos quedó otra que ir un poquito por la banquina, un poquito más de lo que me hubiese gustado. Pero bueno, descanso un poco, 1 horita más o menos y sigo camino. Acabamos de llegar a Lobos con Hodor, hicimos unos 43-44 kilómetros desde que paré en la Action, así que ahora voy a seguir mi camino hacia Roque Pérez. Ahí espero almorzar, cargar un poquito más a Hodor y después sí ya llegar al destino final del día, que es Saladillo, así que acompáñenme. Estuve almorzando acá en Roque Pérez, pequeña actualización, hice más o menos unos 164 kilómetros, me caí a la entrada porque había barro, no lo filmé, así que se lo perdieron, y estamos al 37% de batería en Hodor, me parece que un poquito menos de lo que debería tener, así que me voy a quedar un buen rato acá cargando y después ya derecho para Saladillo. A Hodor lo tenemos allá en Penitencia cargando, ahora se los muestro. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts on... Si te está gustando este video, te pido que te copes y le des un like debajo, que me ayudas a mí y al canal un montonazo. Sigamos con el video. Bueno, después de estirar las patas, última parada antes de llegar a Saladillo. Me faltan más o menos unos 21 kilómetros, estoy al 28% de batería en mi monociclo Hodor.
Y ya llevamos poco más de 200 kilómetros recorridos, así que bueno, estiro un poquito más, tomo agua, me hidrato, seguimos y les cuento cuando llego a Saladillo. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Bien, finalmente fin del día, llegamos nomás a Saladillo, me estoy hospedando en el hotel Tejiano, atendido por Marce, una genia, súper barato, súper lindo, súper buena onda Marce, que también tiene una cuenta en Instagram en donde viaja con una amiga, que se las voy a dejar acá abajo para que lo vean. Viajan juntas por muchas más mujeres viajeras, ¿eh? Vamos. Y ahora me estoy yendo a hacer unas tomas. La verdad que hicimos más de 220 kilómetros hoy. Llegamos con la batería ahí, hubo mucho viento en contra. Vamos a hacer unas lindas tomas de Saladillo, de la plaza principal, para que puedan apreciar antes que se me vaya el sol. Y ya mañana salimos hacia Carlos de Bolívar. Two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. Gente, ¿se acuerdan las tomas con el dron que iba a hacer acá en la plaza? Bueno, se mambió el dron y quedó allá arriba. Ya vino Maxi de Defensa Civil y el tema es que no hay escaleras tan altas salvo que sea una grúa, así que estamos viendo a ver si conseguimos una grúa. ¡Qué vergüenza! Porteño en Saladillo, lo primero que hace, deja el dron allá arriba. A Maxi se le sumó Oscar y juntos ataron una soga a la rama principal del árbol, tratando incansablemente de sacudirla para que el dron cayera. Pero como estaba muy enganchado, Maxi se fue a buscar a su casa su caña de pescar personal e intentó literalmente pescar la rama, perdiendo 2 plomadas en el proceso. Y así se fue este primer día. Luego de casi 4 horas de trabajo, tuvimos que dar por concluida la tarea con el dron aún atrapado en la rama del árbol y una inevitable sensación de derrota. Me desperté temprano regalándome un rico y excesivamente abundante desayuno y recibiendo un mensaje urgente de la municipalidad indicándome que vaya lo más rápido posible a la plaza de la noche anterior para encontrarme con una grúa y sus operarios en el mismo punto donde había extraviado mi dron. Buen día, miren lo que tengo acá, gracias a la Intendencia, gracias al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Willy. Eso es un genio. Miren, muchachos, me rescataron el dron. Vinieron con la grúa los muchachos. En 2 patadas me sacaron el dron. Me dijeron que estaba súper enganchado a una rama que no se iba a caer ni en pedo. No lo puedo creer. Mientras Willy y yo hablábamos, los muchachos, los operarios, agarraron, sacaron el dron en 1 segundo. Todas las horas que estuvimos anoche con los genios de Defensa Civil, que son unos capos que les metieron toda la garra, ellos en 2 segundos con la grúa me rescataron el dron. ¿Y saben qué? No tiene ni un rasguño, no tiene ni una asparrota, nada. Está impecable. Así que ahora me vuelvo al hotel. Hoy será día para descansar y conocer Saladillo porque ya es tarde para salir a ruta y Jodor todavía no está del todo cargado. Así que me vengo al hotel y después les sigo contando cómo pasa el día. Bueno, después de recuperar el dron y lo estoy llevando acá conmigo, volví al hotel y justo Marcela, ¿se acuerdan que les comenté anteriormente que atiende el hotel? Me vino a ver porque se había quedado preocupada el día anterior de si mi dron, bueno, si lo había podido rescatar. Se lo mostré y me comentó que hay un pueblito aquí a 17 kilómetros de Saladillo que se llama Álvarez de Toledo, en donde ella vivió 14 años, y valía la pena conocer. Así que aprovechando que este día me voy a estar quedando aquí en Saladillo para disfrutar de su gente, de su hospitalidad y de todo lo que brinda Saladillo, aprovecho ahora a la mañana
Estoy tomando este camino rural y me estoy yendo a Álvarez de Toledo a conocerlo. Así que la verdad que no conozco nada sobre este pueblito y va a ser una sorpresa tanto para mí como para ustedes. Bueno, estamos acá en Álvarez de Toledo con Nancy y con Juli, que me recibieron, me pararon para preguntarme, bueno, en qué corno viajaba. Y también Nancy me contó que también es viajera, que tiene un motorhome ahí, miren que se los voy a enfocar, preparado, y bueno, ya ha hecho viajes por todos lados, va a estar viajando por Uruguay, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Y sí, la verdad que empezamos con este viaje, en realidad rodantero sería, porque lo aprendí este año eso, de ser rodantera. Rodantero sería ir, viajar y volver. Nosotros ahora nos queremos hacer viajeros. La camioneta la armaron todas ustedes, ¿no? Toda nosotros, a comodidad, y recorrimos Uruguay un poquito y nos vamos a ir de vuelta a Uruguay porque es hermoso, a recorrer toda la otra parte que nos faltó. Qué grande. Bueno, muchas gracias por pararme, muchas gracias a las dos, ¿eh? Que ahí está Juli, que se fue de cuadro, no quiere saber nada. Es cantante, ahora después les voy a poner la etiqueta, digamos, para que la sigan también. Y bueno, un placer charlar con ustedes, esto es lo que más me gusta a mí de los viajes, ¿no? Y compartir historias. Y qué lindo que hayas pasado por acá, por la cuadra. Por supuesto. Casi que volvíamos, casi te corríamos. Luego de una muy agradable visita al pueblo de Toledo, volví para Saladillo con un objetivo en mente. No sé si sabían, pero Saladillo, además de tener buena gente, es ni más ni menos que la capital provincial del helicóptero argentino. Así que no podía dejar pasar el día sin conocer a la fábrica de helicópteros Sicaré, ubicada en las afueras de la ciudad y que tanto tiene que ver con esto. Así como lo fueron los hermanos Wright, Augusto Sicaré fue un inventor argentino, autodidacta, quien fundó la empresa Sicaré Helicóptero Sociedad Anónima, construyendo su primer helicóptero a los 21 años de edad. El resto es historia. Los muchachos de Sicaré Helicópteros tuvieron la increíble amabilidad de hacerme un recorrido personalizado por la fábrica, contándome un poco sobre su historia, sus procesos y su actualidad. Y debo decir que gente como esta, súper profesional, talentosa y laburadora, es lo que te infla el pecho cuando hablamos de la industria aeronáutica nacional. Este es nuestro último modelo, el 8, que ya existía con aquel motor y ahora se hizo el tema de la otra opción del otro motor. Aquel para Europa sale con ese motor. Se vende en Europa, digamos, Se exporta, tenemos una certificación en Alemania. Alemania tiene una certificación de hace 2 años. Los que se exportan allá van todos con el motor aquel de Power, que es italiano, y los que van para Estados Unidos van con este motor. Y así coroné mi estadía en Saladillo, con pilas recargadas para encarar la segunda etapa del viaje, San Carlos de Bolívar. Como siempre salimos a ruta con Hodor en los albores de la madrugada, disfrutando en principio de un buen pavimento, que luego se tornaría tercermundista y agregaría una cuota de riesgo, sumado a los siempre presentes sobrepasos innecesariamente cercanos de algunos inconscientes y los saludos ruteros de los conductores locales. Buenos días, día 2, a mis espaldas la ruta nacional 205. Hace casi 2 horas que estoy andando con Hodor, que está al 80% de batería, y hemos recorrido aproximadamente unos 70 kilómetros. Este último tramo, los últimos 20 kilómetros de la 205, está en bastante mal estado el pavimento,
Estos próximos kilómetros con suerte ya van a estar un poquito mejor. Por el momento no hay ninguna estación de servicio, yo no desayuné, salí bien tempranito del hotel y el tema es que bueno, estoy tratando de ver a ver si hay alguna gasolinera o estación de servicio en los próximos kilómetros, pero no lo puedo buscar porque no hay señal, así que estoy guiándome por el mapa sin conexión de Google Maps. Vamos a seguir hacia adelante, acabo de tomar un poquito de agua, acabo de estirar un poquito, entrar en calor porque está fresco, pero el viento nos está favoreciendo y eso ayuda a la autonomía también. Si encuentro algo para desayunar, les vuelvo a hablar. Bueno, ¿vieron dónde estaba filmando recién? Justo terminé de filmar y llegaron los muchachos del campo. No sé si se va a notar mucho, pero bueno, hay bastante viento. Lo bueno es que el viento va para allá, hacia donde tenemos que ir, así que nos está ayudando con la batería bastante. Algo muy distinto sería si este viento lo tuviésemos en contra, así que gracias a Dios lo tenemos a favor. Faltan unos 51 kilómetros todavía para San Carlos de Bolívar y lamentablemente no creo que haya ninguna estación de servicio en todo este trayecto. Así que es algo bueno que tengamos viento a favor. El tema va a ser el viaje a la vuelta, hacer estos 150 kilómetros sin absolutamente ningún tipo de carga eléctrica. Bueno, me acabo de comer una barrita de cereal porque, como saben, no desayuné. Ahora ya desayuné, voy a descansar un poquito más y después ya vamos a hacer esos 51 kilómetros que nos quedan hasta San Carlos de Bolívar. Fin del recorrido del día de hoy. Hicimos 161 kilómetros y venimos a parar a las cabañas de la estación de servicio Puma acá en la ruta. Por consejo, por recomendación en realidad, estaba por saltear el alambrado, por recomendación de Ángeles de la estación de servicio YPF, la que queda al lado del supermercado La Comarca, así que gracias Angie por el consejo porque estas cabañas están alucinantes. Ahora me voy a merendar algo y estamos con todo listo, con Hodor cargando que quedó al 43%, luego de 161 kilómetros de viento a favor. Y ya todo listo para irnos a Carué. Habiendo partido de Bolívar a la luz de la luna y disfrutado de otro hermoso amanecer rutero, planifiqué hacer mi primera posta del día a las afueras de la ciudad de Deró, en donde paré a tomar un segundo desayuno, entrar en calor, darle un poco de carga a mi monociclo y conocer al verdadero guardián de la estación. Estamos aquí nomás a la entrada de la localidad de Bonifacio. Hicimos más o menos unos 65 kilómetros desde que paré a desayunar algo por segunda vez en la Shell, ahí a metros nomás de Deró. Y nos faltan más o menos unos 83 kilómetros para llegar a Carué. Igual la próxima parada va a ser más o menos dentro de unos 30 kilómetros. Hodor está al 55% de batería, un día muy agradable para andar, la verdad, muy poco viento.
Tengo viento en contra esta vez, pero muy poquito, no más de unos 15 kilómetros por hora como mucho, y depende del tramo también. Voy a estirar un poquito las piernas acá, desperezarme un poco más. Ya me saqué todo el abrigo porque venía muriéndome de calor, que tengo la campera con el abrigo de invierno puesta por las mañanas que son muy frías. Voy a hacer unas tomas con el dron acá en este cruce y después vamos a seguir rodando un ratito. Estamos con Guille, gente, acá, charlando un rato, llegando a Carué. Misión cumplida, gente. Hemos llegado a Carué después de hacer más de 220 kilómetros. Merendé en la YPF que tienen ahí y me estoy hospedando en el Hotel Cristal. Un poquito salado, pero lindo, me gustó. Ahora voy a buscar un poco de plata porque pagué en efectivo para que me hagan un 10% de descuento. Guiño, guiño. Nos vemos mañana directo para Epecuén para filmar y para terminar de redondear este hermoso documental. Aguas curativas termales directamente traídas del lago de Epecuén. Les voy a contar que estoy haciendo fuerza hacia abajo porque salgo flotando. Tiene tanta sal esto que directamente, miren. No puedo bajar. Miren dónde están mis pies. No, es terrible. Es tremendo esto. No puedo bajar los hombros. Tengo que hacer fuerza contra el borde de la pileta para bajar y mantenerme abajo. Todo el fondo, de hecho, está con sal. Lo que estoy pisando abajo es sal. Hermoso esto. Bueno, dejo el celular antes que se me corroa todo con sal. Como recordarán, luego de algunos días de viaje arribamos con Jodor a Carué, la capital provincial del turismo termal, ciudad ubicada sobre la orilla sureste de la laguna de Epecuén, famosa por sus propiedades curativas y quien es una de las principales actrices de la tragedia. Pero nuestro destino final y eje del viaje no es precisamente Carué, sino Villa Epecuén, o lo que queda de ella. Me levanté temprano y fui directamente a recorrer los 7 kilómetros que separan a Carué de las ruinas de Epecuén. Ya estamos por entrar en las ruinas de Epecuén, pero quiero hacerles una aclaración. Las tomas aéreas de dron que van a ver fueron expresamente autorizadas por Viviana, guardaparque de aquí de Epecuén, y por la Secretaría de Turismo. Así que no vayan a estar viniéndose con drones acá al parque a filmar. Está expresamente prohibido. Dicho esto, vamos a conocer las ruinas de Epecuén. Pero antes de arribar a la villa, me encontraría con el icónico edificio del Matadero del arquitecto Salamone, inconfundible en su tan particular e imponente estilo. Su estado actual sería entonces un anticipo de lo que nos encontraríamos solo unos kilómetros más adelante. La villa fue fundada en 1921 y nació a las orillas de la ya nombrada laguna de Epecuén, también conocida como el Mar Muerto argentino por sus aguas hipersalinas.
Villa Pecuén supo competir con la ciudad costera argentina de Mar del Plata en cantidad de turistas. Personas con artritis, artrosis, psoriasis y otras enfermedades de la piel fueron tratadas a lo largo de casi más de un siglo en sus aguas. ¿Y cómo es que esta hermosa villa se terminó convirtiendo en un pueblo fantasma? Vamos por partes. En 1975 se comienza con la construcción del canal Ameguino, que conectaba varias cuencas y regulaba el caudal de agua en todas las lagunas de la región. La idea detrás de este canal era, además de prevenir posibles sequías en dichas lagunas, el prevenir cualquier riesgo de inundación. El primer problema surge cuando las obras del canal Ameguino son interrumpidas y abandonadas durante la dictadura del 76. El segundo problema se da a principios de noviembre de 1985, cuando una fuerte crecida del río Salado, producto de severas y constantes lluvias, dejaba en situación precaria al terraplén que separaba a la villa de la laguna. El tercer problema, la inacción por parte de los funcionarios municipales y provinciales para tomar cartas en el asunto y reforzar el terraplén para evitar un posible desborde. El 10 de noviembre de 1985 sucedió lo que todos los habitantes temían. El terraplén cedió y el exceso de agua comenzó a inundar el pueblo, que fue evacuado sin fatalidades al menos. Epecuén se fue cubriendo de agua lentamente, llegando a su pico de inundación en 2 años. Lo que quedó de la villa fue sepultado en agua salada durante 2 décadas. Hoy día, como pueden ver, el nivel del agua ha retrocedido casi en su totalidad, lo que nos permite ver las ruinas de lo que una vez fue un polo turístico muy prometedor de la provincia de Buenos Aires. Y hemos llegado al final de este video y de este documental de las ruinas de Epecuén, la Atlántida Argentina, la Villa Fantasma. Espero hayan podido disfrutar de este viaje tanto como lo disfruté yo y hayan podido compartir conmigo esta hermosa experiencia. Si no conocen Epecuén, si no conocen Carué, en provincia de Buenos Aires, les recontra aconsejo que vengan a visitar estas ruinas que tienen una gran historia detrás, como les conté, y algo de mística también. Así que les mando un cariño grande y nos vemos en el próximo video y en el próximo documental.